Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jordi González y en esta ocasión les voy a explicar un poco sobre todo lo que vimos de la unidad 1 en la materia de economía turística. Así que empecemos desde lo más sencillo. ¿Qué es la economía? Y bueno, se trata del estudio de los diferentes procesos de organizaciones e individuos. Estos se relacionan de varias formas, como lo es en el hogar, si hay o no trabajo o si los precios suben o bajan. En la economía de un negocio, el desempeño dependerá en gran medida de las condiciones económicas generales y también en la administración, ya que la economía se encarga de lo teórico y la administración se encarga de aplicar esos conocimientos en la vida real. Bien, después de haber aclarado conceptos básicos, les explico que existen tres agentes económicos. El primero de ellos es la familia, que participan como consumidores de bienes y servicios. Luego de ello están las empresas, que son los que producen bienes y servicios, y el gobierno, que son los que ponen un orden, por decirlo de alguna manera, a esas actividades. Ahora les hablaré entre las diferencias de lo que es la economía abierta y la economía cerrada. La economía abierta es libre de poder interactuar e interrelacionarse con diferentes economías. Un ejemplo de ello sería las exportaciones de frutas y verduras. En cambio, la economía cerrada protege sus recursos, ¿ok? Un ejemplo de esto sería que una comunidad solo consumiera lo que produce localmente entre ellos. Bien, continuamos con lo que es la diferencia entre lo que es macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía es la que se encarga de estudiar a gran escala. Quiere decir que analiza decisiones de empresas de un país, por decirlo así. Y la microeconomía es la que se encarga o es más bien enfocada en la economía de un conjunto específico o más bien de pequeñas empresas o individuos específicos. También vimos sobre los recursos escasos, que desde mi punto de vista son las necesidades del hombre, que por la alta demanda se exige más y más materia prima, y con el paso del tiempo cada vez es menor. Un ejemplo sería la ropa o los teléfonos celulares. También vimos acerca de lo que es el costo de oportunidad, que básicamente es la decisión que uno toma, pero ¿qué porcentaje le costó si no hubiera tomado esa decisión? Yo pongo un ejemplo personal y es que elegí la carrera de turismo pero en la Universidad del Caribe y la verdad siento que tomé una muy buena decisión, ya que si yo iba a estudiar la misma carrera pero en la UT, el transporte y la comida hubiera sido el doble de lo que ahora estoy gastando en la Universidad del Caribe. Habiendo dicho lo anterior, también les daré ejemplos de la clasificación de los bienes, que en este caso son tres. El primero de ellos son los bienes de consumo, que satisfacen necesidades directas del consumidor, como por ejemplo los alimentos, electrodomésticos y demás. Luego están los bienes intermedios, que se utilizan para producir otros bienes, como por ejemplo la harina para hacer el pan, el plástico para fabricar envases o el algodón para fabricar telas. Y los bienes de capital, que se utilizan para aumentar la producción, como las máquinas industriales, camiones de reparto, herramientas de construcción y, por qué no, las computadoras utilizadas para los mismos procesos productivos. También se habló sobre lo que es la especialización. Esto quiere decir que la empresa o individuo tiene los suficientes conocimientos y habilidades en un tema en específico. Existen cuatro factores de la producción más uno que apenas se ha estado implementando. El primero es la tierra, es donde todo se produce literalmente, como la madera, el agua y el plantar semillas. El número dos, el trabajo, el que convierte y transforma esa materia prima, como los campesinos y carpinteros. El tercero, la capital, es muy necesario para modernizar y mover los bienes, productos y servicios como la maquinaria, vehículos, herramientas. Y cuatro, la capacidad empresarial, que es la que innova y da nuevas ideas para beneficio propio. El nuevo, como les comenté anteriormente, el número 5 es la tecnología. Es para más que nada actualizar el saber qué hacer y poder estas aplicaciones como el software, la tecnología en sí, el internet, para beneficio tanto de la empresa, de los que venden el producto y los que lo consumen.
Lo último que vimos de la unidad fue qué es la teoría, y básicamente son las ideas con solo la observación para dar sin ninguna prueba. Al igual de lo que es una teoría económica, que son los argumentos para la explicación sobre los sucesos o hechos que ocurren en la misma. También hablamos sobre 13 teorías en la economía. El primero de ellos es la comunidad primitiva. Su periodo es desde la prehistoria y es como la forma básicamente de organizar la producción, pero desde ya muchos años atrás. Luego sigue el modo asiático de producción, que desde el siglo XIX está basado en la explotación de las aldeas de ese entonces. De ahí sigue el esclavismo, que es de igual desde la antigüedad clásica, ya que es el sistema donde la mayor parte de producción era realizada por personas privadas de su libertad. Seguimos con el feudalismo en la Edad Media, que dividía la población en tres grupos sociales, que eran señores, claros y vasallos. De ahí sigue el mercantilismo, que este duró entre los siglos XVI y XVIII. Este fue el sistema político basado en la idea de que los países son más ricos mientras más bienes acumulaban. Sigue la fisiocracia. En este también fue a mediados del siglo XVIII. Está basada en la ideología de la escasa intervención entre los estados del territorio de ese entonces. Seguimos con la etapa clásica, que este fue entre los siglos XVII y XIX, que fue el pensamiento que era defender el interés egoísta de cada individuo, determinaba el sistema de precios ideal. De ahí se va a la teoría conocida como el marxismo, entre el siglo XIX y XX, que básicamente era el conjunto de doctrinas del personaje Karl Marx. Ahí esta teoría decía que el capitalismo era un sistema económico cuya estructura era errónea y debía ser cambiada. De ahí sigue la etapa neoclásica. Básicamente fueron los mismos ciclos que la teoría clásica, pero en esta tenía un enfoque más matemático y formal, ya que se basaba en la teoría de utilidad y la optimización. El keynesianismo, que durante el siglo XX apoyaba el intercambio para salir de una crisis. El monetarismo, que igual durante ese mismo siglo era la teoría que analizaba y destacaba la relevancia que tenía la economía como controlador de la cantidad de dinero en circulación. De ahí sigue la escuela de expectativas racionales, que se basaba en que los individuos estimaban el valor de las variables económicas que tendrían en el futuro. Y en la actualidad está la globalización, ya que es el sistema económico a nivel mundial, y este está libre de barreras o fronteras. Y bueno, básicamente estos fueron como los temas que vimos en la unidad 1 de la materia de economía turística. Así que eso es todo por el video, espero les haya gustado y espero les sirva las explicaciones para futuras tareas. Hasta luego.